Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. En este lunes de la tercera semana de Cuaresma, San Lucas nos muestra una de las primeras escenas de la misión de Jesús que acababa de dar inicio en la sinagoga de Nazaret al presentarse y afirmar que lo que decía Isaías se cumplía plenamente en él. Él es el ungido por el Espíritu Santo y enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y a inaugurar el año de gracia del Señor. Obviamente, ante esto, la reacción de sus paisanos no se hizo esperar. Se cumplen las palabras de San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ellos le pedían pruebas, que como médico se curara a sí mismo, que hiciera también ahí los prodigios que había hecho en otros lugares, que les diera signos que lo acreditaran para creerle. Sus paisanos, en lugar de abrirse a la fe y acoger el don de amor que Dios en Jesús les ofrecía, se cerraron. No le creyeron, querían signos. De alguna manera lo que buscaban era como domesticarlo, ponerlo al servicio de sus deseos, que es en el fondo la tentación de todo ser humano respecto a Dios, que Él haga lo que yo deseo y ahí sí, después le creeré. El auditorio que acompañaba a Jesús en la sinagoga pasó de la admiración inicial por las palabras de gracia que salían de su boca al escándalo. ¿Quién es este? ¿De qué se las viene a dar? ¿No es este el hijo de José? Jesús fue siempre motivo de escándalo para los judíos y de manera especial para sus paisanos, que pensaban que porque habían vivido con él y lo conocían, ya con esto concluían que no poseía los dotes y los méritos necesarios para cumplir un papel de relevancia en la sociedad de su tiempo, y mucho menos era el Mesías que todo el pueblo esperaba. No lograban entender que Dios se manifestara, no haciendo alarde de su categoría de Dios, como dice la carta a los Filipenses, sino vaciándose de sí mismo y asumiendo la condición de esclavo. Esto, en definitiva, era la causa del escándalo. El Señor en su infinita sabiduría sabe los pensamientos que rondan en sus cabezas y se les adelanta. Ellos creían conocer todo de Jesús, pero en realidad es Jesús el que conoce sus pensamientos y los desenmascara, y al final les dirá: ningún profeta es bien acogido en su tierra. El rechazo va creciendo poco a poco. De la incredulidad hostil irá llegando al odio homicida. Entonces Jesús utiliza el ejemplo de dos profetas del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. Ellos, profetas del siglo IX a.C., realizaron signos milagrosos a personas no pertenecientes al pueblo. El primero a una viuda de Sarepta, el segundo a Naamán, el leproso sirio, del que se nos habla en la primera lectura de hoy. Con sus signos, estos hombres, inspirados por Dios, manifestaron en primer lugar que no pudieron hacer signos en medio del pueblo de Israel porque sus corazones no estaban abiertos para acoger la palabra de Dios, mientras que esa apertura del corazón sí la encontraron en la viuda y en Naamán, el sirio. Concluimos que la salvación no puede estar limitada solo a un pueblo o encerrada en unos confines geográficos, culturales o raciales, sino que tiene que estar abierta a todos los pueblos. El texto continúa diciendo que los judíos entonces, llenos de rabia, se levantaron, lo arrojaron fuera de la ciudad, lo llevaron a un monte alto y escarpado e intentaron despeñarle. Finalmente llama la atención que mientras los judíos quieren matarle, él, en cambio, lleno del Espíritu Santo, pasa con libertad por en medio de ellos y se marcha. Diríamos, se les escapó de las manos. Con esto San Lucas quiere dejarnos intuir algo extraordinario, pues es desde ya un anuncio profético de su resurrección, de su victoria sobre las garras de la muerte, pues la muerte pretendía destruirlo y en cambio lo que logra es que nazca una nueva vida. Buscaba sepultarlo definitivamente en el abismo y en cambio hizo que germinara la resurrección y la vida eterna. Demos gracias a Dios. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.